Llegamos ahora a las orillas de un periodo tenebroso para la ciencia, la oscura Edad Media. Bueno, en realidad no fue tan oscura, lo que sí es bastante oscuro es nuestro conocimiento acerca de ella. Completamente enterrada en tópicos derivados de la literatura fantástica y de las series de televisión, nuestra visión de la Edad Media es la de un periodo tedioso, aburrido, monótono y sobre todo carente de absoluto interés en lo que hace a los estudios de filosofía y de ciencia. ¿Es que hay ciencia en la Edad Media? Esta visión, no obstante, nos obliga a hacernos una pregunta como amantes del saber que somos. ¿En qué basamos nuestras ideas acerca de la Edad Media, todas estas visiones? ¿En el conocimiento directo, científico y detallado de los filósofos y de los textos medievales? ¿O simplemente en prejuicios acerca del periodo? Lamentablemente, si preguntamos, la mayor parte de las personas, pero lo más grave y lo más importante, la mayor parte de académicos e historiadores de la filosofía jamás han leído un texto medieval completo. Y ello es doblemente grave si nos damos cuenta de que la mayor parte de la historia europea ha sido medieval. Efectivamente, los periodos de gloria del pasado antiguo, de la antigüedad, duraron unos pocos siglos, al igual que la modernidad, que es lo que nosotros vamos a estudiar a lo largo de nuestro curso. Sin embargo, la Edad Media fueron 1000 largos años de historia. 1000 años de historia completamente descuidados y prácticamente desconocidos por los estudiosos. Aunque os sorprenda, es habitual, incluso en las universidades españolas de mayor prestigio, que las asignaturas relativas al periodo medieval sean impartidas por profesores pertenecientes a otras especialidades. Generalmente vais a encontrar profesores que han hecho sus tesis doctorales y sus trabajos en el periodo antiguo, pero a veces incluso en la edad contemporánea. Ello genera confusión y lo más triste de todo es que ello genera un desprecio por parte de los alumnos hacia la asignatura. Sobre todo porque la visión de la Edad Media que puede ofrecer un especialista en pensamiento contemporáneo normalmente suele ser distorsionada por anacronismos procedentes de, digamos, visiones contemporáneas, de ideas contemporáneas hacia el periodo medieval o por visiones un poco simplificadas de manuales generales. Ello se debe a que el estudio de la filosofía y la ciencia medieval lleva asociado un conjunto de dificultades que hace que sea bastante más difícil que los investigadores se acercan a este periodo. En primer lugar, si una persona interesada desde un punto de vista filosófico o científico por la Edad Media se acerca a una librería para, digamos, hallar información acerca del periodo, normalmente lo que se va a encontrar es generalmente con obras religiosas. Ello lo que genera es la sensación de que la mayor parte de las obras realizadas por los medievales, o digámoslo de una forma mucho más radical, casi solamente y exclusivamente, los medievales se dedicaron a realizar reflexiones religiosas. Esta perspectiva, sin embargo, es una visión deformada por un hecho bastante sencillo de explicar, que tiene que ver con el propio desarrollo interno de la historiografía filosófica. Fijaros, desde principios del siglo XIX, momento en el cual nació la nueva historiografía, no solamente en el ámbito de la filosofía, sino de la historia como tal, es decir, un estudio de los textos antiguos, del desarrollo de la filosofía con nuevas bases científicas, con un estudio filológico serio, de otra forma, la nueva historia de la filosofía. El periodo medieval ha sido investigado normalmente por investigadores vinculados al ámbito de la Iglesia, es decir, al ámbito religioso, sea esta la Iglesia católica o la Iglesia protestante. Normalmente procedían de ámbitos teológicos o eclesiásticos. Por ello, es muy normal que aquellas obras que, digamos, más les atraían y a las que ellos decidieron dedicar su tiempo y esfuerzo fueran las obras religiosas. Es por ello que cuando vamos a las librerías lo que encontramos en la mayor parte de los casos son libros de santos y de temas vinculados a la religión cristiana normalmente, sobre la Trinidad, sobre la verdadera religión, etcétera, etcétera. Como os digo, este hecho que se debe simplemente a que la mayor parte de investigadores que han estudiado la Edad Media proceden del ámbito religioso nos ha generado la idea de que solamente los medievales se dedicaban a reflexiones religiosas.
A consecuencia de estos estudios desarrollados en el siglo XIX y el siglo XX, contamos con magníficas traducciones y ediciones, por ejemplo, de las obras de autores tan importantes como Agustín de Hipona o Tomás de Aquino. Sin embargo, el hecho de que la mayor parte de textos que ahora encontremos editados sean de tipo religioso no nos debe confundir y no nos debe hacer pensar que lo único que hacían los medievales era reflexionar acerca de la religión. Hay, por tanto, un segundo problemilla que explica mejor la falta de interés en el estudio del periodo medieval, que en realidad oculta la dificultad de acercarse a este periodo. A excepción de los textos religiosos que os acabo de mencionar, casi el 90%, y no estoy exagerando, de la producción filosófica y científica medieval se conserva en los archivos completamente desconocida. Nadie ha abierto en siglos y siglos la mayor parte de los textos que fueron redactados en este periodo. Pero, ¿por qué ocurre esto? Los textos medievales son muy difíciles de analizar y estudiar desde el punto de vista filosófico o científico por dos razones fundamentales. En primer lugar, la inmensa mayoría de estos textos no están traducidos, pero es que no solamente no están traducidos, sino que ni siquiera están editados. Ello hace que el investigador que quiera zambullirse en este periodo deba tener en primer lugar un manejo excelente del latín. No hay traducciones y además abriremos y entraremos en textos que nadie jamás nunca ha traducido. Y en segundo lugar, el investigador tiene que tener un enorme conocimiento de paleografía. ¿A qué me refiero con esto? Evidentemente, cuando nosotros vamos a un archivo y abrimos un texto del siglo XII o el siglo XI, ese libro no está escrito en Times New Roman tamaño 12, sino que, como su nombre indica, son manuscritos, cada uno de ellos completamente diferente y redactado con la letra de mano de los copistas que lo hicieron. No solamente cada copista tenía una letra bastante ininteligible, como podéis ver en estos ejemplos, de tal forma que simplemente leerlo lleva meses y meses de trabajo, cada pequeño párrafo, cada pequeña frase. Hay filólogos especializados en intentar desencriptar la letra, sino que además de escribir horriblemente mal, como podéis ver, usaban abreviaciones, generalmente para, hacer más rápida la copia. Estas abreviaciones no eran universales, no estaban en absoluto normalizadas, sino que cada copista tenía su propio sistema de abreviación, como hacíamos nosotros antes con los mensajes de texto. Por tanto, simplemente acceder a los textos de filosofía y ciencia medieval requiere un trabajo paleográfico filológico complejísimo. Y una vez que tenemos el textos que ya os digo no han sido leídos jamás, tenemos que empezar a traducirlos. Por tanto, todo investigador en la filosofía medieval tiene que, antes de empezar a hacer cualquier tipo de teoría y analizar el estado del desarrollo de cualquier teoría filosófica, hacer este enorme labor de trabajo de traducción y edición de los textos. Así que la próxima vez que os digan que la Edad Media es un periodo desde el punto de vista de la filosofía y la ciencia que no interesa, quizás sea que la persona que os lo está diciendo no ha leído jamás, como os decía, un texto completo de la Edad Media. No se ha enfrentado jamás a la transliteración de un manuscrito, que es este descifrado de estas horribles letras, y mucho menos a la traducción del mismo. Prejuicios, como siempre ocurren, que sin embargo, de alguna forma, nos impiden conocer la riqueza de un periodo complejísimo que marcó nada más y nada menos que 1000 años de la historia de Europa. Estas dificultades enfrentan, por tanto, a los investigadores, a los historiadores de la filosofía, a la hora de decidir en qué campo iniciar su especialización, en primer lugar al problema del tiempo. Si nosotros queremos estudiar a un autor medieval desconocido, o por ejemplo a Kant o a Descartes, nos vamos a enfrentar al hecho de que de Kant y Descartes tenemos muchísimas ediciones y traducciones en todas las lenguas europeas, mientras que, enfrentándonos a este autor desconocido, estaremos completamente solos. Por otro lado, los autores medievales tenían un problemilla, y es que no tenían el don de la sinopsis, no tenían la capacidad de resumir. Frente a los autores modernos y contemporáneos, cuyas obras se reúnen en unos miles de páginas, los autores medievales, como por ejemplo en el caso de Tomás de Aquino, tienen cientos de miles de páginas de trabajo que hay que leer, porque claro, tampoco tenían la deferencia con el investigador del futuro de crear tratados, sino que sus concepciones
explicaciones acerca de, por ejemplo, cuestiones físicas o epistemológicas están entremezcladas entre todo tipo de textos que hablan sobre la Trinidad o cuestiones religiosas, digamos, que nos apartan. Así que hay que dedicarle muchísimo tiempo, muchísima criba para extraer de los textos medievales las teorías filosóficas. Así que no es que no haya filosofía en la Edad Media, sino que su estudio es muchísimo más complejo. Sin embargo, esta dificultad de acceso es también su gran ventaja, porque frente a otros periodos que han sido intensamente estudiados, por ejemplo, los textos de la antigüedad griega prácticamente todos son ya conocidos, todos han sido editados, han sido trabajados intensamente por los historiadores, los filólogos y los filósofos, y los textos modernos y contemporáneos también son muy conocidos. La Edad Media es un territorio por explorar, cientos y cientos de archivos que nadie jamás ha tocado. No os podéis imaginar la emoción de abrir por primera vez un manuscrito en cientos de años. Uno se siente un poco como Indiana Jones. Así que perdiendo el miedo y los prejuicios a este periodo es uno de los más fructíferos y los que más sorpresas están dando a los investigadores y a los historiadores de la filosofía. Así que, si bien mi tentación es alargar esta clase aproximadamente unas 12 horas para poder explicaros todos los matices, toda la riqueza y la complejidad de un periodo como el medieval, no os preocupéis, me voy a reprimir y simplemente vamos a analizar algunas pinceladas capitales porque nuestra meta es la modernidad. Muchas veces mis alumnos me preguntan si de verdad hay algo que merezca la pena durante todo el periodo medieval, sobre todo para la filosofía, porque de alguna forma casi automáticamente siempre pensamos en 1000 años de pasividad, de oscuridad y de aburrimiento. 1000 años en los que de alguna forma el ser humano permaneció arrodillado, rezando y completamente fanatizado por las diversas religiones. Bueno, os diré a vosotros lo mismo que les digo a ellos. Sin entrar ya en detalles técnicos o muy eruditos, sin tener que meternos a investigar manuscritos medievales, os invito a que penséis simplemente en una persona, en un ser humano cualquiera, que a lo largo de su vida, como todo ser humano, evoluciona, cambia. Incluso hay momentos de nuestra vida en los cuales de alguna forma nos enfrentamos a nuestras antiguas ideas y cambiamos completamente nuestra visión de la realidad. Ahora os invito a que imaginéis generaciones y generaciones de esta criatura caprichosa, voluble e inquieta llamada ser humano. Es absolutamente imposible que durante 1000 años el ser humano, tal y como es, haya permanecido monolíticamente anclado a unas pocas ideas. Son tópicos derivados de nuestro desconocimiento. Bueno, tendremos otros cursos, os lo aseguro, en los cuales podremos desarrollar mucho mejor nuestro estudio filosófico de la Edad Media, pero ahora tenemos que seguir porque nuestra meta es la modernidad. Como bien sabéis, en el periodo de la historia dominado por el Imperio Romano, nació en Palestina, en la provincia romana de Palestina, una nueva religión que estaría llamada a dominar los próximos siglos de la Europa latina. Efectivamente, el cristianismo nació en la antigüedad, no en la Edad Media y bajo el Imperio Romano. De hecho, normalmente solemos olvidar que además de tener un importantísimo núcleo hebreo, como bien sabéis, el cristianismo es una variante, una derivada del judaísmo, el cristianismo fue además una religión imperial, es decir, que nació en el seno del imperio y que por tanto asimiló y conservó en su núcleo muchísimas ideas típicamente romanas. Si estáis interesados en la filosofía romana, otra de las grandes olvidadas de la historiografía, normalmente nunca se imparte ni en los planes de estudios universitarios, os recomiendo nuestro curso Los Laureles de Roma, Séneca, Cicerón y Lucrecio, en el cual analizamos los influjos mitraicos, judíos, etruscos y olímpicos paganos en la formación del cristianismo, además de estudiar evidentemente las filosofías de estos tres autores que os acabo de mencionar. Bien, pues durante el primer periodo de expansión del cristianismo, esta fue una religión que fundamentalmente se difundió entre las clases más bajas. Fundamentalmente fue una religión muy bien aceptada por los esclavos y por las personas más pobres, que asimilaron muy bien, evidentemente, el mensaje de libertad y de igualdad que estaban predicando los cristianos. Este mismo mensaje, este mismo hecho, hizo que el cristianismo fuera especialmente desagradable para
para las clases más altas de la sociedad romana, para la nobleza y para la aristocracia, que defendían una visión muy jerarquizada de la sociedad y para los cuales evidentemente no había ninguna ventaja en esta idea de que de pronto todos somos seres iguales a los ojos de este nuevo Dios que predicaban los cristianos. Y mucho menos en una sociedad como la romana, en la cual como mínimo el 60% del trabajo físico era llevado a cabo por mano de obra esclava. Así, para poder desarrollarse, afianzarse y ganar poder, el cristianismo no podía permanecer recluido solamente entre estas clases bajas, fundamentalmente porque eran analfabetas. Es decir, si se hubiera mantenido solamente entre aquellas personas que no podían transmitir sus ideas y sus reflexiones mediante un legado escrito, habría desaparecido irremediablemente, y sobre todo en comparación con las grandes religiones del momento, como el panteísmo olímpico griego, que contaba con una poesía, una literatura, un arte completamente desarrollado y sofisticado. Así que los cristianos empezaron a apuntar hacia arriba en un intento por convencer, o mejor dicho, por convertir a las clases más altas. Bien, pero como sabéis, las clases altas de la sociedad romana eran patricios, y estos patricios poseían una exquisita y muy elevada educación que no era otra que la educación greco-latina, fundamentada en los textos de Homero y Hesíodo que hemos visto en nuestras clases anteriores. Pero también en las teorías físicas y matemáticas de los grandes pensadores griegos como Pitágoras, Eudoxo, Aristóteles o Arquímedes. De hecho, no fue hasta que sabios grecolatinos, personas formadas en esta elevadísima educación, hasta que estos no se convirtieron al cristianismo, esta religión fue fundamentalmente oral y de alguna forma no tenía un gran núcleo racional y reflexivo, no tenía un dogma. Fue cuando estos conversos, cuando estas personas, estos patricios, estos filósofos grecolatinos comenzaron a convertirse, cuando el cristianismo empezó a coger de alguna forma un tono lógico, filosófico, mucho más potente, que le permitía por fin enfrentarse a las grandes cosmovisiones de su tiempo. Los cristianos, por tanto, tuvieron que empezar a aprender el lenguaje de la filosofía, el logos griego, para poder empezar a dialogar de tú a tú con los grandes pensadores de la época, para poder empezar a penetrar en la sociedad y comenzar a ser interesantes para las clases más elevadas. Se produjo, por tanto, un contagio, una especie de simbiosis o hibridación entre el paleocristianismo de los primeros siglos, puramente místico y espiritual, y la filosofía griega. Esta es la fusión que se da en el nacimiento del cristianismo. No obstante, entre los padres de la Iglesia, que en los primeros siglos estaban expuestos constantemente a los ataques furibundos, a las persecuciones y a las burlas provenientes de los pensadores y de los políticos grecolatinos, comenzó a hacerse cada vez más común la idea de que la filosofía en general y las ciencias en particular eran actividades peligrosas para la fe. La nueva religión, importada de Oriente, instaba al ser humano a centrar su mirada en un reino que no era de este mundo. De hecho, es muy común encontrar en el Nuevo Testamento un conjunto de libros que, como bien sabéis, fue redactado durante época imperial, un rechazo bastante marcado, muy evidente, en contra de la cultura grecolatina. Todos los libros, sobre todo los últimos, tienen numerosas referencias negativas hacia este pensamiento que, digamos, era la cultura dominante y que presionaba a los cristianos en estos momentos. Os he traído para vosotros un primer texto en el cual podemos ver esta actitud ya en los textos más tempranos del cristianismo, que son efectivamente los textos del Nuevo Testamento. En concreto os he traído un fragmento de la carta a los Corintios, escrita por Pablo, por Saulo de Tarso. Sabéis, este judío converso, este judío ultraortodoxo, que se dedicó en la primera parte de su vida a perseguir a los cristianos y después se convirtió al cristianismo. Pablo no conoció a Jesús, pero decidió empezar a predicar el cristianismo a los paganos. Pues
De la carta a los Corintios de Saulo de Tarso, de Pablo, he extraído un texto en el cual vamos a encontrar algunos términos que ya nos tienen que resultar conocidos de lo que hemos visto en clases anteriores. Sobre todo, quiero llamaros la atención sobre la noción de sabio y ver qué tratamiento, qué consideración le da Pablo a la idea de sabio en comparación con lo que habíamos visto con los babilonios y los egipcios. Fijaros, vamos al texto. Es un texto brevísimo, un fragmento que es sin embargo muy interesante para ver la actitud de los cristianos de los primeros siglos respecto al saber. Nos dice Pablo: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el orador de este mundo? ¿No ha dicho Dios que la sabiduría de este mundo es necedad? Fijaros en los términos que emplea Pablo. Está la noción de sabio, que hemos analizado, la de erudito. ¿Cuál es el erudito? En general, el erudito es aquella persona muy versada, muy ilustrada en los libros, en el saber teórico, pura erudición, decimos, ¿no? Un poco de forma despectiva, pero se refiere a aquellos sabios que guardaban las bibliotecas y estaban muy versados en el saber antiguo. Entonces, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el orador de este mundo? Claramente se está refiriendo a los grandes rhétores y oradores grecolatinos. ¿No ha dicho Dios, fijaros, se refiere a un fragmento del Antiguo Testamento, que la sabiduría de este mundo acerca del mundo que nos rodea es necedad? Como os decía, para los cristianos, el verdadero saber, la verdad y toda la aspiración del ser humano tiene que estar dirigida hacia otro mundo supranatural. Si bien es cierto que algunos cristianos cultos de los primeros siglos se mostraron de alguna forma favorables a la filosofía y a la ciencia griega, ejemplos especiales son Justino, Clemente de Alejandría u Orígenes, básicamente porque ellos eran sabios, eran filósofos antes de convertirse, Tertuliano representa una de las posiciones más radicales y más severas de rechazo por parte del cristianismo de la ciencia y la religión, que además nos va a explicar y de alguna forma nos va a justificar las raíces de una actitud respecto de la ciencia y del estudio de la naturaleza que se va a mantener entre los cristianos durante gran parte de la Edad Media, aproximadamente hasta el siglo X. Os traigo aquí un segundo texto esclarecedor extraído del Apologético de Tertuliano, un tratado, como os he dicho ya, escrito y estructurado según la lógica griega, cuyo nombre indica su temática o su intención. Los apologéticos eran textos escritos por los cristianos de los primeros siglos con el fin de mostrar al cristianismo a ojos de las clases dirigentes, de los patricios, como una religión aceptable e interesante. Hay muchos apologéticos, pero uno de los más interesantes es el de Tertuliano. Vamos al texto porque, fijaros, también es un texto muy breve, pero muy interesante respecto de la actitud que va a mantener el cristianismo en estos siglos. Nos dice Tertuliano: no tenemos necesidad de ciencia alguna después de Jesucristo. Usa literalmente la palabra ciencia refiriéndose al legado griego. Es decir, tras la llegada de Jesucristo, el ser humano ya no necesita ciencia, ya no necesita investigar, ya no necesita esforzarse racionalmente. No tenemos necesidad de ciencia alguna después de Jesucristo, ni más prueba que la del Evangelio. Muy interesante el empleo de la palabra prueba, ¿no? Ya no necesitamos analizar para nada la realidad. Toda la verdad ha sido revelada. El que cree ya no desea más. La ignorancia es buena por lo general a fin de no aprender a conocer lo que puede ser inconveniente. Fijaros qué texto tan importante. Tertuliano está diciendo que la ignorancia es buena para no aprender a conocer, es decir, para no aprender esas técnicas de los filósofos griegos constantemente marcadas por la pregunta y por la duda. Ese camino de la investigación racional griega lo que lleva a veces es a aprender lo que puede ser inconveniente. ¿Inconveniente para qué? Para el mantenimiento de la fe y de la religión. Como os decía, es un texto extremadamente interesante.
Como podéis ver, para los primeros cristianos el desconocimiento comenzó a transformarse en una especie de virtud protectora. De algún modo, la ignorancia permite al cristiano no perderse por caminos que no llevan a ninguna parte y que, mucho más grave, podrían poner en peligro la salvación de su alma. Para esta nueva religión, la fe, la creencia y la absoluta confianza en una verdad divinamente revelada constituye el punto álgido de la existencia humana. Como vamos a ver enseguida, para los cristianos de los primeros siglos, y esto es muy importante respecto a todo lo que hemos visto en las clases anteriores, el ideal humano ya no será el sabio, sino el santo. Fijaros, ya no será el astrónomo, el médico, el científico, el erudito, el escriba que habíamos visto con los babilonios y los egipcios. Ellos ocupaban las clases más altas y el respeto mayor de la sociedad. El ideal humano ya no será la persona dotada de virtudes intelectuales, sino el santo, la persona dotada de virtudes morales, es decir, aquel que se comporta de forma adecuada, ¿según qué? Evidentemente, según las reglas éticas, las reglas morales establecidas por esta nueva religión concreta. El nuevo ideal será moral, y la sabiduría y la racionalidad griega tendrán que ser abandonadas por el cristiano que busca salvarse. Basándose en esta tendencia ético-moralizante, los cristianos de los primeros siglos iniciaron, atentos, una estrategia de ataque desde el punto de vista moral hacia la cultura grecolatina. Evidentemente, los cristianos no podían compararse de ningún modo con los inmensos logros científicos y filosóficos de los griegos. Así que en la primera etapa, los cristianos no criticaron el acervo griego en lo que hace, por ejemplo, a los fundamentos de la geometría, a las bases de la farmacopea y de la medicina griega. Por supuesto, no criticaron los principios de la lógica aristotélica, ni se pusieron a poner en duda la precisión de los cálculos de los astrónomos alejandrinos. Nada de esto. Dado que no podían compararse, los cristianos empezaron a criticar a los griegos, intentaron de alguna forma degradar su imagen desde el punto de vista puramente ético, moral, mostrarles como malas personas, dado que no podrían mostrarles como estúpidos o faltos de un legado científico en el otro aspecto. Os traigo aquí otro texto también extraído del Apologético de Tertuliano para que podamos ver cómo desarrollaron esta estrategia de ataque ético-moral para de alguna forma ningunear los grandes logros científicos de los griegos y que nos explica de alguna forma qué es lo que ocurrió durante la Edad Media y por qué se estancó de forma tan radical el desarrollo científico. Hubo una base ideológica a este parón en el desarrollo de la ciencia. Fijaros cómo Tertuliano conoce perfectamente toda la tradición griega. El texto que vamos a leer a continuación demuestra que era un profundo conocedor sobre todo de la filosofía griega y cómo golpea, cómo les da, sobre todo en el aspecto ético, a los grandes filósofos. Nos dice Tertuliano: no se parecen, como pensáis, los filósofos y los cristianos, ni en el conocimiento de la verdad, ni en la enseñanza. Atentos, los filósofos, los científicos, aquellos que habían desarrollado esas grandes teorías físicas que estudiaremos a continuación con los pensadores modernos, no se parecen en nada ni en lo que saben acerca de la verdad ni en la forma de enseñarla con los cristianos. ¿Qué supo conocer de Dios Tales, el primero de los filósofos, al cual, preguntando qué cosa era Dios, acertó cuando no supo decir nada? Fijaros, Tales, el primer filósofo que fue filósofo de la naturaleza, fue un físico milesio que desarrolló una teoría acerca de la estructura material de la realidad basándose en el elemento agua. Tertuliano lo conocía y nos dice que el primero de los filósofos al que se le preguntó qué era Dios, acertó cuando no supo decir nada. A Dios lo halla y muestra cualquier cristiano, y todo lo que se le pregunte de Dios lo dará allí señalado. Aunque haya dicho Platón que no es fácil el hallar al hacedor del universo y que hallado es dificultoso definirle. En la filosofía moral veréis cuán poco se parecen los filósofos y los cristianos. Porque si hablo de pureza, hallo parte de una sentencia de los atenienses contra Sócrates,
por violador de muchachos. El cristiano no muda el sexo femenino. Hallo también a Friné, manceba de Diógenes, que como puerca ardía en el regazo del poltrón del filósofo. Veo también a cierto Espeusipo platónico muerto en la fragancia de un adulterio. El cristiano solamente nació hombre para una sola mujer. Demócrito se sacó los ojos porque no podía mirar sin concupiscencia a las mujeres. El cristiano sin mirar ve las mujeres. Para torpezas tiene ciega la consideración. Fijaros, todo el rato cuestiones éticas. Si defiendo la bondad, está Diógenes, que arrogantemente pisó con los pies lodosos las soberbias camas de Platón. Pisó una soberbia con otra. El cristiano, ni contra un pobre miserable, es presumido. Si disputo de la modestia, está Pitágoras, fijaros qué lista de filósofos, que intentó tiranizar a los turios y Zenón a los prienenses. El cristiano, ni aun el oficio de almotacén apetece, de camarero. Si quiero conferir de la ecuanimidad, ocurre Licurgo, el gran legislador, que se dejó morir de hambre apesarado de que le hubieran enmendado las leyes los lacedemonios. El cristiano, al mismo que le condena, le da las gracias. Si se hace cotejo de la fidelidad, Anaxágoras entregó al enemigo el depósito, y al cristiano los mismos gentiles llaman por antonomasia el fiel. Si examino despacio la llaneza de corazón, está Aristóteles, uno de los más odiados por los cristianos, que hizo matar a Hermia, su amigo, bajo pretexto de amistad. El cristiano no sabe ofender a sus mismos enemigos. El mismo Aristóteles tan torpemente lisonjeó a Alejandro Magno, a quien debiera regir, como Platón vendió la libertad a Dionisio por el regalo a quien debiera desengañar. Aristipo, debajo de tan grande gravedad de purpúrea superficie, bebía como un borracho. Hipias fue muerto tratando de entregar la ciudad por traición. Esto jamás el cristiano lo intentó en defensa de los suyos, viéndolos despedazar atrozmente cada día, los sacrificios de cristianos en los circos romanos. Por estos ejercicios podéis conjeturar la semejanza entre los filósofos y los cristianos. Lo que yo os decía, hay una clara comparación desde el punto de vista ético para intentar denigrar el legado grecolatino, ya que no podían de alguna forma compararse en todo lo demás. Pero también es muy interesante ver el conocimiento tan grande que tienen estos conversos griegos del legado grecolatino y que, fijaros, la forma en la que relata claramente la historia de la filosofía, parece casi un manual contemporáneo. Os traigo otro texto también muy interesante que nos hace ver la segunda, digamos, actitud que tuvieron los cristianos acerca del pensamiento griego. La primera fase fue este rechazo absoluto, pero poco a poco, al considerar que la única forma de acceder a las clases más altas era formarse en el pensamiento antiguo, empezaron a emplear la filosofía y la ciencia en un sentido utilitario, es decir, empezaron a hacer uso de ella para convencer a los jerarcas romanos del cristianismo. Fijaros lo que nos dice Juan Damasceno, cómo recalca este carácter utilitario en este fragmento de su obra de la fe ortodoxa. Nos dice Damasceno: no está prohibido sacar provecho de los griegos paganos. Seamos comerciantes astutos que atesoran la moneda de oro y rechazan la falsa. Recojamos los buenos textos que han escrito y echemos a los perros sus divinidades ridículas y sus fábulas carentes de interés. Podemos recibir de los griegos muchas cosas con las que luchar contra ellos mismos. Ahí está. Los cristianos empezaron a formarse en la retórica, en las técnicas del discurso griego y lentamente empezaron a asimilar este legado que en los momentos iniciales rechazaron de forma radical.
A pesar de ello, el fin de la mentalidad medieval no fue el descubrimiento de la verdad, la investigación de la naturaleza, porque para los medievales la verdad ya había sido dada, ya había sido revelada por Dios en las Escrituras. Así que gran parte de la Alta Edad Media se dedicó fundamentalmente a la introspección, al desarrollo de, digamos, reflexiones éticas acerca del mejor modo de rendir culto a la divinidad. Sin embargo, el estudio del exterior, de lo material, de lo físico, de lo corpóreo, era una auténtica pérdida de tiempo que podía poner en peligro la salvación del alma de los cristianos. En segundo lugar, en lo que respecta al método, los cristianos de la Alta Edad Media no se basaban en las observaciones para sustentar sus afirmaciones. Hemos visto, por ejemplo, a los babilonios, a los egipcios y a los griegos observar el cielo para definir, por ejemplo, sus teorías cosmológicas. No, los cristianos de esta época solamente se basaban en la autoridad de sus fuentes primarias, que fueron las Sagradas Escrituras, la Biblia, los padres de la Iglesia y finalmente los doctores de la Iglesia de la fase final del periodo medieval. Todo lo que había que saber ya estaba escrito, estaba dicho en los textos religiosos. La filosofía, en este sentido, solo mostraba su utilidad en la medida en que servía para expandir el discurso religioso y ofrecer métodos capaces de convencer a aquellos paganos familiarizados con las doctrinas de los pensadores griegos. Si bien el principal pensador de la Alta Edad Media, el principal pensador cristiano que desarrolló el dogma cristiano en la Alta Edad Media, Agustín de Hipona, era muy favorable al estudio de la filosofía, de hecho él mismo era un filósofo, hay sin embargo en su pensamiento una primacía de una especie de duda radical e insuperable en lo que respecta a la capacidad del ser humano de conocer la verdad. Fijaros, uno de los textos más famosos de San Agustín nos muestra la falibilidad de la razón humana, la convicción de que estamos de alguna forma sumergidos en una duda acerca del conocimiento de la verdad, que solamente podemos superar mediante un proceso de introspección que nos conecte con la divinidad. La razón y los sentidos humanos no son suficientes para conocer la verdad de la naturaleza. Hemos de abandonar estos estudios y centrarnos en nuestro propio interior. Así nos dice Agustín: ¿duda alguien de que vive? ¿De que recuerda? ¿De que conoce, quiere, piensa, sabe y juzga? Pues si duda, vive. Si duda, sabe que no sabe con plena seguridad. Si duda, sabe que no puede asentir con ligereza. ¿Podrá alguno dudar acaso sobre lo que quiere? Pero de esta misma duda nadie puede dudar. Efectivamente, este texto se parece muchísimo a la duda metódica cartesiana. Sin embargo, Descartes usa la duda como plataforma hacia el conocimiento. En primer lugar, dudamos de todo lo que nos han enseñado, ponemos en duda las antiguas autoridades y rehacemos el edificio del conocimiento con un nuevo método, con nuevas observaciones. Sin embargo, para Agustín esta duda es absolutamente insuperable. El ser humano de alguna forma está encadenado a un desconocimiento absoluto acerca del mundo que le rodea y de hecho no es esta su función. Fijaros en un segundo texto también importantísimo de Agustín de Hipona, cómo se insiste en la idea de que el hombre tiene que centrarse en su alma, en su espíritu en el cual habita la única verdad, que es la verdad acerca de Dios. La famosa sentencia de Agustín que rechaza la investigación de lo exterior a nuestra mente. ¿Y qué es lo externo? La física, la materia, la naturaleza. Fijaros, nos dice Agustín: no vayas fuera, vuelve a ti mismo. En el hombre interior habita la verdad, y si encontraras mutable tu propia naturaleza, trasciende también a ti mismo. El famoso noli forasire, in te ipsum redit, no salgas fuera, no te centres en lo externo. En el interior del hombre está la verdad, que es su alma, y esa verdad habla de Dios. Digamos que para los medievales de la primera etapa, sobre todo de la Alta Edad Media, la actividad más importante era la reflexión ética centrada en la posibilidad de salvar el alma, es decir, una reflexión puramente religiosa.
Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecan.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.